muy buen día tengan todas y todos. Bienvenidos al seminario virtual Acciones Locales para Mujeres Seguras. A través de estos seminarios, en Alcaldes de México seguimos impulsando el acercamiento a los gobiernos locales de experiencias y soluciones que sean útiles para su gestión de todos los días. Y dedicamos esta sesión muy especialmente a aquellas personas que trabajan día a día en la protección de nuestras mujeres en México, en este tema de violencia contra la mujer en México. Y yo empezaría señalando que INEGI, lamentablemente cada año, nos resalta que tenemos una cifra negra en este país del 90%, y eso significa que de cada 10 delitos que ocurren en México, 9 no son denunciados, y el nivel de efectividad de las investigaciones pues no rebasa el 2%. De esos 100 delitos, probablemente solamente 2 llegaron a una investigación donde se identificó y se detuvo al responsable, o se obtuvo la reparación del daño, o se tiene el perdón de la víctima. Entonces, lamentablemente, con estos niveles de ineficiencia en la investigación de los delitos, pues lo que ocurre es que estas personas vuelven a cometer este tipo de conductas de manera reiterada. 7 de cada 10 mujeres han sido víctimas de algún tipo de agresión en nuestro país. Obviamente, pues esto nos obliga a analizar este problema y a proponer soluciones que sean viables en el corto y en el mediano plazo. Nosotros trabajamos significativamente en más de 10 estados con los centros de emergencia. Y en promedio identificamos que por cada 1,000,000 de habitantes recibimos 21 llamadas diarias de violencia familiar. Entre los factores más importantes que propician esta violencia, casi la mitad de estas llamadas ocurren cuando el agresor está drogado o está alcoholizado. Las estadísticas que tenemos nosotros nos dicen que al menos en el 40% de un feminicidio participa un familiar o un conocido de la víctima. Ante este panorama, pues obviamente tenemos que pensar y actuar con cosas concretas, no nada más desde el nivel gubernamental, también acompañados desde el sector social. La primera acción siempre debe ser preventiva. Tenemos que ubicar zonas de alto riesgo para las mujeres y muchas de estas agresiones ocurren en la casa o en el trabajo, pero también en el traslado de la vivienda al empleo, de la vivienda a la escuela o de la vivienda a un centro de diversión o viceversa. Entonces es importante, una de las acciones que hemos visto que implementan algunos municipios y que es un método viable, es crear rutas seguras con calles bien iluminadas, vigiladas con cámaras de videovigilancia y también con vecinos que participan como puntos de contacto en caso de que ocurra alguna agresión hacia una mujer. Aquí Rodrigo nos va a ampliar sobre algunos ejercicios de rutas seguras con alumbrado y videovigilancia muy interesantes. Pero lo más común es que hay signos anteriores a una agresión física o a un feminicidio. Hay maltrato, hay llamadas al 911. Entonces es muy importante que la autoridad todos esos eventos los documente y a través de tecnologías los podamos plasmar en mapas de análisis de riesgos donde identifiquemos áreas con alta probabilidad de agresiones hacia la mujer. Paralelamente, con todos estos antecedentes, debemos de crear bases de datos que incluyan información biométrica, información facial, iris, dactilar y potencialmente, si tuviéramos esas capacidades y sobre todo apoyado en las autoridades judiciales, pues tener bases de datos de ADN. Identificar y contactar testigos que la hayan visto en alguno de estos lugares, de tal manera que podamos rastrear con quién estuvo interactuando esta persona o vehículos sospechosos. Y muy importante, iniciar la búsqueda de manera inmediata. Para tener una búsqueda inmediata, movilizar a familiares, asociaciones, brigadistas y defensores de derechos humanos que nos ayuden en la búsqueda
de esta persona. Y finalmente, para que las áreas de investigación sean efectivas, pues establecer metas de solución de los casos y cuando resuelven el mismo, prever reconocimientos a los investigadores. Quiero resaltar que el artículo 21 de la Constitución de México ya permite a las autoridades locales, a las autoridades municipales, tener áreas de investigación, en algunos aspectos bajo la coordinación del Ministerio Público, pero es una actividad que las autoridades municipales pueden y creo, en mi opinión, deben ejercer para prevenir, detectar y mitigar este tipo de agresiones contra las mujeres en nuestro país. Los municipios que nosotros hemos intervenido hemos recibido muchísimas felicitaciones o agradecimientos de parte de la gente porque les permite volver a retomar una actividad nocturna, ¿no? Es muy importante que la gente pueda salir en la noche, que pueda seguir habiendo comercio en la noche y no solamente pensar en que va a estar segura nuestra casa, ¿no? Sino qué importante es para los comercios, para la vida de las ciudades, poder transitar de noche. Más aún el día de hoy que tenemos tantas y tantas mujeres trabajando en horarios nocturnos o que tienen una jornada larga y salen o regresan, salen de noche o regresan a sus casas de noche, ¿no? Entonces, la luz es sumamente importante. Cuando vamos a los municipios, todos los alcaldes quieren realizar este tipo de proyectos, pero siempre se topan con el problema del presupuesto. Eso hoy en día ya no es un problema. Hemos desarrollado nosotros soluciones en las cuales, con lo que hoy en día gasta el municipio en el tema energético y en el mantenimiento de su estructura, nosotros podemos financiar vía una concesión de alumbrado público a largo plazo el reequipamiento, la inversión, la capacitación y todo lo que se tiene que hacer en el municipio para poder tener estos niveles de iluminación. Entonces estamos hablando de que un alcalde que hoy en día no tenga recursos, en alrededor de 3 meses puede estar ejecutando un proyecto que mejore la calidad de vida de todos sus habitantes sin la necesidad de tener o de erogar un peso más de lo que hoy en día gasta por el concepto de luz o de mantenimiento. Esto es algo que hoy en día yo considero que todos los municipios deberían de estar viendo. Quiere decir tener Wi-Fi público gratuito en las principales zonas al aire libre de los municipios. ¿Qué nos permite hoy en día la tecnología? Hoy podemos instalar equipos que con un equipo o 2 equipos podemos brindar de Wi-Fi público a los parques, centros históricos, principales vialidades o, muy importante, paradas de camión donde vamos a tener gente parada, pues esperando el transporte, pudiéndose comunicar con sus seres queridos. Podemos tener, por ejemplo, afuera de las zonas industriales donde hemos detectado altos índices delictivos, podemos tener a la gente, a las mujeres comunicándose, reportándose, porque una persona conectada pues va a estar mucho más segura. Entonces podemos brindar Wi-Fi gratuito a través de este tipo de dispositivos y podemos ir informando a la ciudadanía todos los avances que se han hecho en el municipio, lo que quiera comunicar el alcalde o cualquier tipo de información que quiera el alcalde llegue a cada uno de los habitantes. Siguiente, por favor. Adicional al tema de Wi-Fi, estos mismos equipos nos permiten integrar distintas cámaras para dar servicio de videovigilancia, monitoreo de la movilidad, poder saber cómo y cuántas personas están transitando, en qué tipo de transporte, para poder hacer una planeación de las vialidades, del nivel de iluminación, de la seguridad, de acuerdo a los datos que nos vayan arrojando todos los equipos que podemos conectar a través de nuestro UbiHub. Adicional a esto, y no menos importante, ya también podemos medir la calidad del aire. Entonces, como ven, a través de la misma plataforma podemos dar una serie de servicios de acuerdo a lo que tenga cada una de las ciudades contratando, como son medición de la luz, control de todos los luminarios, Wi-Fi público gratuito, videovigilancia, monitoreo de las vialidades de los municipios para ver cuántas personas, cuántos coches, cuántos autobuses, cuántas motocicletas hay en cada una de las vialidades y podamos a partir de ahí realizar inversiones que nos ayudan a mejorar la movilidad y la seguridad de la gente. Podemos medir la calidad del aire y una serie de servicios adicionales que van a ir saliendo
a lo largo de los años. Entonces, lo que es muy importante es que a través del alumbrado público, hoy en día podemos dotar a la ciudadanía de una serie de servicios pues muy interesantes. ¿Dónde y cómo debe iniciar la transformación de la cultura organizacional de las autoridades de seguridad pública, de manera que permita ver a una desaparición forzada con el nivel de gravedad que amerita? Pues indiscutiblemente que los que tienen esta capacidad de entender y de asegurar que las acciones de la autoridad tengan esta urgencia, se va a derivar del factor político. El alcalde o la alcaldesa es el único que puede influir para que esto se convierta en una práctica día a día de la operación policial. No menosprecio los esfuerzos que hacen las áreas de seguridad pública en México, pero lamentablemente pues siempre están limitados de presupuesto, no les damos suficiente personal y tienen N casos y eventos que atender. Sin embargo, la empatía y el énfasis que puede dar la acción política sobre este tema es el que nos puede garantizar que se adopten prácticas para atender una atención inmediata, oportuna en este tipo de desapariciones, de denuncias de desaparición. Y obviamente lo resalto, perdón, porque si no actuamos inmediatamente, la probabilidad de encontrar a la persona con vida disminuye conforme va pasando el tiempo. Es fundamental que en cuanto recibimos la denuncia, se actúe lo más rápido posible. ¿Cuál recomendarías como el paso a paso, el 1, 2, 3, que un municipio o un estado debe implementar para lograr este objetivo de que las mujeres se sientan seguras? Claro, necesitamos tener mujeres seguras, ¿no? Lo que nosotros siempre recomendamos es pues partir de un análisis sobre lo que hoy en día tiene cada uno de los municipios, porque la infraestructura es muy diversa. Entonces, una vez que nosotros analizamos los censos de la ciudad, vemos cuáles son las tecnologías que tienen, dónde se encuentran las fallas, cuáles son los recursos que hoy en día están erogando. A partir de ahí y de la información que tenemos sobre los índices delictivos, es decir, por ejemplo, hay que poner mucha iluminación en los parques, hay que poner iluminación alrededor de las escuelas, de algunos senderos principales, que es decir, que el municipio nos dé la información sobre las áreas en específico que quieren mejorar para nosotros a partir de lo que hoy en día tienen y de los recursos que ellos están erogando, principalmente en el mantenimiento y en la energía. Nosotros les podemos hacer un plan a la medida para mejorar la calidad de la iluminación en cada uno de estos puntos. Y retomando el tema de Uriel, tenemos que crear senderos seguros, es decir, senderos durante los que se pueda transitar de manera segura, que estén bien iluminados y que haya mucha gente. O sea, entre más gente nosotros tengamos en las calles en la noche, mayor va a ser la seguridad que podamos brindar a las mujeres, porque pues entre más gente viva en las ciudades vamos a estar nosotros más seguros. Damos por concluido este seminario virtual con un especial reconocimiento a nuestros ponentes que nos han mostrado cómo el uso de herramientas tecnológicas adecuadas, de un alumbrado público eficiente y de una participación ciudadana activa a través de la denuncia pueden hacer la diferencia en la prevención y reducción del delito, en especial los delitos que se cometen contra las mujeres, que hoy aparece como uno de los principales problemas sociales de México. Muchas gracias, Uriel Márquez, director de PROMAD, y gracias, Rodrigo Ayala, director de Impulso AP.